Jóvenes, buenas tardes. La señorita, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han enojado conmigo? Ya les he mandado las notas al grupo de WhatsApp. ¿Han visto? En celular no se puede ver porque lo parte las hojas y no se puede hacer el seguimiento. Tienen que ver en una computadora, tienen que ver. ¿No han visto todavía, no? Sus notas, sus reprobados y sus... hay notas excelentes y hay notas, bueno, que están reprobados, pero es porque no han presentado su trabajo de investigación. Si quieren, pueden presentar, hasta mañana pueden presentar su trabajo. Lo suben al Classroom. El Classroom les va a decir que entrega con demora, pero no se preocupen, yo lo voy a revisar eso. Ya todos a los que les falta su trabajo de investigación, hasta mañana pueden enviar al Classroom. Y después ya no va a ser posible porque voy a entregar a Coimata las notas. ¿Listo? Cualquier reclamo que tengan, igualmente pueden reclamar al grupo, ¿ya? Como me llegan tantos reclamos, entonces casi no les puedo atender porque mandan solamente con el celular, número del celular, porque tendrían que mandar con su nombre, ¿no? Y no hay caso de atenderles. Entonces he visto que es mejor que manden al grupo de WhatsApp su reclamo con su nombre, pero entonces yo les voy a atender rápidamente. Muy bien, ¿qué tal? ¿Por qué están tristes o alegres? ¿Qué ha pasado? Bolivia perdió la semana anterior, ¿no? Contra Argentina. Bueno, ayer tuvimos elecciones y ya tenemos resultados, aunque los resultados oficiales de la Corte del Tribunal Supremo Electoral todavía no, parece que está en el 30% de 100, pero para que vean cómo es la ciencia, han hecho conteos rápidos las empresas que hacen estos conteos rápidos y han sacado un resultado. Y miren, sin necesidad de estar contando como la Corte está contando, a través del muestreo, han hecho ese conteo rápido. Y bueno, el presidente electo es economista, igual que yo. Entonces, dice que es catedrático de economía monetaria. Entonces, va, esperemos que maneje bien la economía, porque se tenía temor de que pudiera haber una devaluación del boliviano. Y eso no nos conviene, porque si se devalúa el boliviano, se devalúa la plata que tenemos en el bolsillo, ¿no? Si antes comprábamos un pan, ya no vamos a poder comprar un pan con la devaluación. Pero parece ser que no va a haber devaluación, ¿no? Entonces, que se mantenga estable la moneda y a seguir trabajando y a seguir estudiando como estudiantes. ¿Listo, jóvenes? A ver, ¿en dónde nos hemos quedado? Les voy a llamar lista porque yo tengo el presentimiento de que se conectan y se van.
Me escuchan, ¿no? Porque dice conectar audio, dice. Pero estoy con el audio. No sé, creo que mañana, la semana que viene estaré en Yayagua, creo, porque me llamaron por teléfono para que sea tribunal de defensa de tesis. Entonces, están haciendo las carreras defensas presenciales. Nosotros habíamos pedido que sea también virtual, pero parece que no están implementando defensas virtuales, sino solamente defensas presenciales. Entonces voy a verme obligado a viajar a Yayagua la semana que viene, muy posiblemente. Muy bien, jóvenes. A ver, les llamaré lista. Tengo la sensación de que no están. Y ya saben, ¿no? Si han visto las notas, a la asistencia es máximo 10 puntos. Con 10 puntos, hay jóvenes que tienen 81, 88, creo que hay un joven. Eso es una ecuación. Los buenos alumnos siempre pasan clases. Los malos no pasan clases. Auca Jorge está. Auca Jorge. Aquí. Jorge Rodrigo Zollano. Zollano, ¿estás? Presente, Licen. Muy bien, muy bien. Tú, buen alumno. Y seguro que eres buen alumno en todas las materias. Álvaro, Macario Álvaro. Presente, Lice. ¿Cuál es tu apellido, Álvaro? Mamani Choquerice. Ah, perfecto. Aquí está. También buen alumno. Álvaro. Johnny Chile, también buen alumno. Johnny. Presente. Hola, Johnny Chile. Laura Wilson, Laura. Laura Wilson. Falta. Vilca Neil. Presente, Licen. Muy bien. María Eva Paniagua. Yo te he puesto. Presente. Muy bien. Acero David. Acero. Ya. Flores Fermín. Flores Fermín. Presente, Lice. Ya, muy bien. No tengo buena señal. Sí, parece que no tienes buena señal. De todas maneras, voy a hablar fuerte para que me entiendas. No, nadie me puede decir dónde nos hemos quedado. Creo que hemos terminado ya el tema 4, ¿no? El tema 4 era transformación del dinero en capital. Ya hemos avanzado, miren, la mercancía. Es la piedra fundamental del edificio que estamos construyendo. Hemos estudiado las formas del valor de las mercancías, ¿no? El valor, que eso dice en nuestra cabeza, siempre está en las mercancías, no está en el dinero. El dinero no tiene ningún valor. Ese papel moneda no tiene ningún valor. Solamente es la forma del valor de las mercancías. Hemos estudiado el dinero, ¿no? Hemos estudiado desde el dinero monetario, desde el dinero cuando era oro, hasta el papel moneda. Hemos estudiado la fórmula general del capital, cómo se convierte el dinero en capital. Eso es bien importante, ¿ya? Eso vamos a discutir. ¿Cómo se convierte el dinero en capital? ¿Ya? Es bien importante. Ahora avanzaremos el tema 5, que es la producción de plusvalía. ¿Listo? Les va a gustar y es bien importante. Los temas que estamos agarrando ahora son súper importantes. Por ejemplo, no, es inconcebible que un estudiante de la universidad del siglo XX se gradúe sin saber lo que es la plusvalía. ¿Ya? Eso les va a servir para toda la vida, estos conceptos.
Tema 5, producción de plusvalía. Vamos a estudiar el proceso de trabajo, el proceso de valorización, capital constante y capital variable y la cuota de plusvalía. Hoy vamos a estudiar el proceso de trabajo y el proceso de valorización. ¿Qué es el proceso de trabajo? El proceso de trabajo es un proceso de producción de bienes. Bien. No estoy hablando de mercancías, producción de bienes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy hablando de mercancías? No puede ser, generalmente yo pregunto esto. Porque se produce bienes para el consumo de la sociedad, ¿no? Pueden ser mercancías como no pueden ser. Por ejemplo, en el periodo de los incas, de los aymaras, ¿no? Ahí no se producía bienes. Perdón, se producía bienes, pero no se producían mercancías, ¿no? Todo lo que producían se distribuían. Las tierras de comunidad tenían un producto y ese producto se distribuían entre ellos. No llevaban al mercado para vender, ¿no? Entonces, el proceso de trabajo es todo proceso de producción de bienes. También se piensa que en la sociedad del futuro, cuando no haya capitalismo, entonces se va a producir bienes, ya no mercancías, ¿no? Mercancía solamente se produce en la sociedad capitalista. ¿Y cuáles son los elementos del proceso de trabajo? Proceso de trabajo, ¿no? Primero es el objeto de trabajo, el instrumento de trabajo, el trabajo y el resultado. Objeto de trabajo, ya hemos estudiado, ¿no? El sastre, por ejemplo. ¿Cuál es el objeto de trabajo del sastre? ¿Sobre qué trabaja el sastre? Sobre la tela, ¿no? Los hilos, los botones, ¿no? ¿Cuál es el objeto de trabajo del panadero? La harina, la sal, el azúcar, el agua, la levadura, objeto de trabajo. ¿Cuál es el objeto de trabajo de un agricultor que produce papas? El objeto de trabajo es, empieza con los abonos, ¿no? Con todo el proceso de atención a la planta de la papa, ¿no? Entonces ya sabemos qué es objeto de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el objeto de trabajo de un ingeniero de automotriz? Se supone, ¿no? Es el objeto de trabajo, si está produciendo autos, es todos los materias primas para producir autos. Si está arreglando los autos, porque se necesita mucha formación también para arreglar autos, ¿no? Cuando los autos necesita una intervención de un ingeniero, entonces el auto se convierte en su objeto de trabajo. Me van a decir cuando termine este punto, ¿cuál es el objeto de trabajo del estudiante? Del estudiante, ¿ya? De ustedes como estudiantes. El instrumento de trabajo. Facilito, ¿no? El instrumento de trabajo es el material que utiliza el trabajador para transformar el objeto de trabajo, para operar sobre el objeto de trabajo. Ejemplo, del sastre, ¿cuál es su instrumento de trabajo? Su instrumento de trabajo es la tijera, la regla, la máquina de coser, ¿no?
del panadero, ¿cuál es el instrumento de trabajo? Ah, es el horno, las latas, las palas, las sobadoras, ¿no? Instrumentos de trabajo. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo del hombre, ¿no? Sin el trabajo del hombre, jamás el objeto de trabajo, las materias primas, se van a convertir en bienes. El instrumento ayuda para producir bienes, pero el trabajo es lo fundamental. Y el resultado, ¿no? El resultado del sastre, un terno. El resultado del panadero, 500 panes, ¿no? Y entonces, eso es proceso de trabajo. Pregunta de examen. Explique usted los elementos del proceso de trabajo. ¿Ya? Objeto de trabajo, instrumento de trabajo, trabajo, resultado. Entonces, explicarán cada elemento, objeto, instrumento, todo eso. Listo, es facilito, así de facilito. Aquí hay uno que dice, este proceso de trabajo se realiza en todo tiempo y lugar. Por eso yo decía, el proceso de trabajo de producción de bienes se produce en todo tiempo, desde la comunidad primitiva, ¿no? Pasando por el esclavismo, el feudalismo, la producción asiática, ¿no? Hasta nuestros días se produce bienes con el proceso de trabajo. Pero solamente en esta sociedad capitalista el proceso de trabajo se convierte en proceso de valorización, que vamos a ver. En el capitalismo, el proceso de trabajo es un proceso de valorización. ¿Qué es el proceso de valorización? Pregunta de examen. Te dirán, es el proceso de formación del valor. ¿Cómo se forma el valor? A través de la inversión, ¿no? El patrón con su dinero compra mercancías para producir. Y la producción de esas mercancías arroja un valor superior, que lo venderá en el valor superior. ¿Se acuerdan, no? Que cuando hemos estudiado la contradicción de la fórmula general del capital, hemos demostrado que la compra no genera ningún valor, la venta tampoco genera valor, ¿no? El comerciante, el tendero, gana porque el industrial comparte su excedente, su plusvalía con el comerciante. Algo bien facilito. Por ejemplo, la señora que vende panes en la tienda vende el pan al mismo precio que está en la panadería, ¿no? Sin embargo, gana. ¿De dónde sale esa ganancia? Eso más voy a preguntar, ¿ya? Vayan pensando. El panadería. ¿De dónde sale la ganancia de la señora que vende pan? Porque compra igualito, al mismo precio en la panadería. El proceso de valorización, ¿no? Aquí vamos a suponer, para demostrar el proceso de valorización, ¿no? Que vamos a suponer, tenemos una jornada de 8 horas de trabajo. Decimos que el valor diario de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos. El trabajador produciendo un bien en una hora de trabajo añade un valor de 40 bolivianos. ¿Por qué? Porque ese valor repone su fuerza de trabajo gastada en esa hora de trabajo. ¿Entienden? Estos supuestos son bien importantes. Si no me entienden, me van a explicar, me van a pedir que les explique otra vez. Entonces, entramos en el proceso de valorización. El proceso de valorización es el proceso de trabajo, ¿no? Pero no para producir bienes, sino para producir valores. Ejemplo, el panadero produce todos los días 1000 panes. El panadero no se lo va a comer esos 1000 panes. ¿Por qué produce esos 1000 panes? Lo que le interesa es el valor que contiene los panes. Vendiendo los panes, se queda con el valor de los panes.
Eso le interesa al panadero. En el capitalismo, a todo lo que es producción capitalista, lo que le interesa al capitalista no es el bien, no es la mercancía en sí, sino le interesa el valor de la mercancía. Entonces, veamos cómo se produce el valor de las mercancías, ¿no? Tenemos aquí una jornada de trabajo de 8 horas. ¿No? Decimos, como cada hora produce un valor de 40 bolivianos, ¿no? Cada hora produce un valor de 40 bolivianos. En 4 horas ha producido 200 bolivianos de valor. ¿Entienden? Puede ser cualquier mercancía que esté produciendo, ¿no? Puede ser. El próximo ejercicio estoy demostrando con la producción de una mercancía. Ahora, vamos a suponer que la mercancía es X, ¿no? Y el costo de las materias primas y maquinaria, 0. Solamente quiero que vean el fenómeno, ¿no? Entonces, repito, como hemos dicho que cada hora produce 40 bolivianos de valor, porque en esa hora desgasta energía física e intelectual, que lo se pone con 40 bolivianos. Y en 4 horas produce 200 bolivianos de valor. ¿Eso qué significa? 200 bolivianos ha producido el trabajador en 4 horas, pero el patrón le ha pagado aquí el valor diario de la fuerza de trabajo, 200 bolivianos. Entonces, lo que hemos estudiado en el anterior tema, el intercambio siempre equivalentes, ¿no? El trabajador trabajando 4 horas produce un equivalente de 200 bolivianos igual que le ha dado el patrón, ¿no? Ahí hay un intercambio de equivalentes. El patrón le ha pagado 200 bolivianos y el trabajador ha producido 200 bolivianos, ¿no? Entonces, esto es bien importante, jóvenes. Esas 4 horas de trabajo en donde produce el valor de su salario se llama tiempo de trabajo necesario, ¿no? ¿Por qué se llama tiempo de trabajo necesario? Porque es el tiempo que necesita el trabajador para producir el valor de su fuerza de trabajo. Pero el patrón no le ha comprado la fuerza de trabajo por 4 horas nomás, le ha comprado por 8 horas, ¿no? Esa es la facultad de la fuerza de trabajo, ¿no? En menos tiempo crea su valor, pero sigue produciendo valor. Más valor de lo que vale la fuerza de trabajo. Decimos aquí en nuestro ejemplo, produce en 4 horas otros 200 bolivianos. ¿No? Ya le ha devuelto, digamos, con las primeras 4 horas. Con las segundas 4 horas produce otros 200 bolivianos. ¿Qué eso llega a ser? La ganancia del patrón, ¿no? Vean, este es el proceso de valorización. La fuerza de trabajo valía 200 bolivianos, pero la fuerza de trabajo ha producido 400 bolivianos. 200 se lo ha devuelto al patrón, ¿no? Pero 200 es como si trabajara gratis, ¿no? A eso se llama tiempo de trabajo adicional. Tiempo de trabajo no pagado, no remunerado. Vean entonces, ¿qué es aquí ejemplo de proceso de valorización? El valor de la fuerza de trabajo era 200 bolivianos, pero la fuerza de trabajo ha creado el doble, 400 bolivianos. Ese es un fenómeno que ocurre en todas las empresas, a cada hora y en todos los lugares. ¿Ya? La única fuente de creación de valor es la fuerza de trabajo. No hay. Después, en el próximo apartado de este tema, estudiamos capital constante, capital variable. Ahí vamos a demostrar que las máquinas no crean un átomo de valor, tampoco las materias primas. Lo único que crea valor es la fuerza de trabajo.
Ese es el proceso de valorización. Valía 200, ahora ha producido 400. Ha crecido el valor. Entonces, ya está explicado eso, ¿no? Cómo se produce la plusvalía absoluta, ¿no? Entonces, vamos a discutir cómo puede crecer la plusvalía absoluta, ¿ya? ¿Cómo puede crecer? Aquí está. Este ejemplo es de proceso de valorización, ya con ejemplos más completos, digamos. Voy a enchufar mi... Sin energía me estaba quedando. Entonces, veamos ejemplo. Producción de 80 chompas en 8 horas. ¿Ya? Ustedes me dirán, 80 chompas en 8 horas, ¿dónde se produce eso? Mi mamá produce una chompa en una semana, teje, ¿no? Pero no, cuando es máquina de tejer, produce incluso mucho más. Cada hora produce 10 chompas en nuestro ejemplo, ¿ya? Vamos a producir 80 chompas en 8 horas. Eso significa que cada hora produciremos 10 chompas. Para ello se realiza la inversión capitalista. El patrón invierte en materias primas 800 bolivianos. En máquina de tejer, ¿no? No entra todo el valor de la máquina a una chompa. ¿Cuánto valdría una chompa entonces? Nadie le compraría, ¿no? Pero entra con la amortización. Vamos a suponer que vale 1.000 bolivianos, solamente estamos suponiendo, ¿ya? Porque en el mercado vale 3.000 bolivianos. Pero estamos suponiendo que hemos comprado la máquina en 1.000 bolivianos. Produce 1.000 chompas. Si produce 1.000 chompas esta máquina, entonces transfiere el valor de la máquina a cada chompa 1 boliviano. ¿Entienden? A cada chompa contiene el valor de la máquina, pero solamente en 1 boliviano. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que vale 1.000 bolivianos y que produce 1.000 chompas. Dividimos el valor por 1.000, nos sale 1. Y como estamos produciendo 80 chompas, ¿no? El patrón, la transferencia de la máquina será por 80 bolivianos. Y compra el patrón 200 bolivianos de fuerza, ¿no? Por el valor diario. Fuerza de trabajo, valor diario 200 bolivianos. ¿Cuánto ha invertido en total? 1.080 bolivianos. 1.080. La suma de todo esto es 1.080 bolivianos. Entonces, aquí entramos al proceso de producción, ¿no? De chompas. Cada hora produce 10 chompas. Y en cada hora incrementa un valor de 40 bolivianos. O sea que las 10 chompas llevan implícita, llevan en su proceso de producción, el trabajador trabajando 1 hora ha desgastado energía física e intelectual que se pone con 40 bolivianos. Trabajando igualito, ¿no? 4 horas, el trabajador ha producido 40 chompas. Las 40 chompas tienen 4 horas de trabajo incorporado del tejedor. En esas 4 horas ha incorporado 200 bolivianos de valor. 200 bolivianos de valor. Y aquí hay un corte. ¿Por qué hay un corte? Porque esos 200 bolivianos son equivalentes a los 200 bolivianos que le dio el patrón, ¿no? Hay intercambio de equivalentes hasta la 4ª hora. Y hemos dicho que no puede dejar de trabajar después, sigue trabajando, pero sigue trabajando creando valor, creando otras 40 chompas, incrementando
otros 200 bolivianos. Pero esos 200 bolivianos ya forma parte de la ganancia del patrón. Eso se llama plusvalía, la plusvalía. Después vamos a discutir cómo puede crecer la plusvalía o cómo puede reducirse, ¿no? Entonces, tenemos aquí el resultado. Después del proceso productivo, el patrón tiene 80 chompas, ¿no? Antes tenía materias primas, maquinaria, fuerza de trabajo. Después de 8 horas de trabajo, el trabajador se le ha producido 80 chompas, tiene 80 chompas. Entonces, veamos cuánto vale esas 80 chompas, cuánto vale, ¿no? Hace el patrón, calcula. Por concepto de materias primas y amortización de la máquina, he pagado 880 bolivianos. ¿Y cuánto ha añadido el trabajador en 8 horas de trabajo? Al producir 80 chompas, ha añadido un valor de 320 bolivianos. ¿De dónde salen esos 320 bolivianos? Hemos dicho que cada hora de trabajo significa 40 bolivianos. Al producir chompas, produce valor de la chompa en 40 bolivianos. ¿Listo? Y llegamos aquí, ¿no? Valor del producto es 1.280 bolivianos. ¿Dónde está la ganancia? Dividimos 1.280, que vale las 80 chompas, dividimos por la inversión, 1.080 bolivianos. Nos sale 200 bolivianos. Esto es la plusvalía. ¿De dónde salen esos 200 bolivianos? De ese trabajo adicional del tejedor, ¿no? Que produce otras 40 chompas y esas 40 chompas tienen un valor incorporado de 200 bolivianos que llega a ser la ganancia del patrón. Listo, facilito, ¿no ve? Voy a volver a llamar porque se han ido varios. A ver, los puntitos para ganarse puntos, para el segundo parcial ya. Una pregunta, ¿cuándo damos al segundo parcial? ¿Cuándo quieren dar? ¿Ya han programado exámenes de segundo parcial? Yo estaba pensando en dentro de 2 semanas o 3 semanas quieren, o dentro de una semana. ¿Cuándo quieren dar el segundo parcial? ¿Cuándo quieren dar, jóvenes, el segundo parcial? ¿O se van a poner de acuerdo? Van a hacer su reunión y decir cuándo. Si no me dicen cuándo quieren dar, yo voy a poner fecha de examen para dentro de 2 semanas. ¿Listo? La semana que viene seguimos pasando clases. La subsiguiente damos examen del segundo parcial. ¿Listo? Repito, hay jóvenes que han reprobado porque no han entregado su trabajo de investigación. Algo que es pero facilito, más fácil que comer. Título del trabajo, problema de investigación, ¿no? Eso nomás. Después les voy a demostrar que no es tan facilito como parece. Hay que saber hacer título, hay que saber hacer la pregunta de investigación, ¿ya? La próxima semana les voy a explicar todo eso, para que en el segundo parcial, ¿qué tienen que hacer? Ya tienen que armar, ¿no? Objetivos, tienen que armar el método, tienen que armar el marco teórico para el segundo. Eso ya es más complejo, pero se vuelve fácil teniendo una buena pregunta y teniendo una buena, un buen título, ¿no? Por ejemplo, así rápidamente, me decían, yo quiero estudiar, por ejemplo, ya de la pandemia del COVID-19. Eso no se puede, uno no puede hacerlo eso, ¿no? Si yo estudio
la pandemia, efectos de la pandemia en el curso segundo A de la carrera de bioquímica, eso sí puedo hacer, ¿no? Puedo ver qué efectos tuvo en los estudiantes de segundo de bioquímica, ¿no? Así, por ejemplo, quiero estudiar la economía monetaria, no se puede estudiar eso, pero si yo digo, voy a estudiar los ingresos de los trabajadores de la cooperativa del siglo XX, cuadrilla 23, eso sí puedo hacer, ¿entienden? Así tiene que ser el título, facilito. Y a partir de ahí me pregunto. Muy bien, a ver, por 5 puntos, ¿cómo se transforma el dinero en capital? Ustedes dicen, no, yo voy a tener mi empresa, está bien, que van a tener su empresa de... sería lindo, una constructora de autos. Lo que sí se puede es tener constructora de edificios, ¿no? Yo veo que hay empresarios que contratan albañiles y se vuelven constructores, ¿no? Y eso que el edificio es mucho más complejo que un auto. El problema del auto es que tiene mucha tecnología. Bien, entonces, ¿cómo se transforma el dinero? No, nada. ¿Cuál es el objeto de trabajo del estudiante? Eso sí, me tiene que responder. Objeto de trabajo del estudiante. A ver, Colque Iván. Colque Iván. ¿Estás, Iván? ¿O ya te fuiste? Eso yo veo que se conectan y me dejan hablando como si fuera un loquito, ¿no? Solito estoy hablando yo. Iván, pues tienes falta. Neil Vilca Sánchez. Sí, listen. Ya, está bien. Hemos dicho que el objeto de trabajo del sastre es la tela. El objeto de trabajo del panadero es la harina, ¿no? El objeto de trabajo del carpintero es la madera, ¿no? Sobre eso trabajan. ¿Sobre qué trabaja el estudiante? ¿Cuál es su objeto de trabajo del estudiante? ¿Cuál es tu objeto de trabajo? ¿Quieres hablar, Macario Álvaro? Miren, han visto las notas, ¿no? Tienen 80, 75, 80. Y los que tienen notas bajas es porque no han presentado su trabajo de investigación, algo que es bien facilito, ¿no? Les he dado la oportunidad de que pueden presentar hasta mañana, ¿no? Pueden presentar, meter al Classroom. Ahora yo estoy viendo que no son tan expertos en el manejo de aplicaciones, cuando para ustedes tiene que ser juguete. Aplicaciones tan facilito que es manejar. Yo hice un curso de posgrado, he terminado de 100. Nadie me enseñó a manejar la plataforma, ¿no? Solito he aprendido, y bien, ¿no? Y es intuitivo, todo es intuitivo. Bueno, jóvenes, a ver, ¿cuál es el objeto de trabajo? Alfredo Lima. Lima, Alfredo. El libro, licen. El objeto. Te repito, el sastre tiene como objeto de trabajo la tela, ¿no? Trabaja sobre la tela para hacer terno. El panadero tiene objeto de trabajo la harina. La harina lo va a convertir en pan, ¿no? El carpintero tiene como objeto de trabajo la madera. La madera lo va a convertir en silla.
¿Cuál es el objeto de trabajo del estudiante? ¿O no tiene objeto de trabajo? ¿Qué transforma el estudiante? Yo creo, conocimiento, dice. Evidentemente va a tener, todos los días tiene un nivel de conocimiento. Como ese estudiante estudia todos los días, va incrementando su nivel de conocimiento, ¿no? Pero ¿sobre qué? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Qué se transforma? Y se transforma, de verdad. Una cosa, un ingeniero ya que tiene, que ha terminado la carrera, ¿no? Tiene muchos más conocimientos que un estudiante, ¿no? Pero es porque transformó algo. ¿Qué ha transformado? Johnny Chile, tú que siempre participas. Johnny, te pongo falta. Presente, dice, aquí estoy. Bien, entonces, te repito, el carpintero, el objeto de trabajo es la madera, que lo va a convertir en silla. El sastre, su objeto de trabajo es la tela, que lo va a convertir en terno. El panadero, su objeto de trabajo es la harina, que lo va a convertir en pan. ¿Y cuál es el objeto de trabajo del estudiante? ¿Qué transforma el estudiante? Creo que Alfredo dijo los conocimientos. Pero el conocimiento es resultado de una transformación. El conocimiento es resultado. De poquito, más conocimiento, ¿no? Pero ese es el resultado de ¿qué? Algo se ha transformado. Del estudio, ¿Qué dice. transformó? El estudio es tu actividad, tu trabajo. Estudiar es el panadero transforma la harina en pan trabajando duro, ¿no? El sastre igual, ¿no? La tela es su trabajo, trabajo de sastre, trabajo de estudiante, ¿no? Estudiando. Pero ¿qué transforma el estudiante? María Eva Paniagua, ¿qué transforma el estudiante? María Eva, te voy a poner en falta. Yo sé que me abandonan ustedes. Algunos me abandonan. Pero ha habido jóvenes estudiando, no van a tener problemas de aprobar. Es más, van a saber economía política. Un ingeniero que no sepa economía política es un ingeniero nomás, pero ustedes tienen que ser ingenieros políticos, ¿no? ¿Cómo hemos sufrido en estas elecciones? Vean ustedes cómo es la política. ¿Por qué? Oh, la política es la que manda. Nada de... ¿no? La política decide todo, todo, hasta lo que nos vamos a alimentar. Ahorita estamos teniendo miedo, ¿no? Va a haber políticas económicas que posiblemente con esta crisis, ¿no? Tal vez se reduzcan los salarios. O mejor que fuera que no. Pero eso lo hace el político, ¿entienden? Y ustedes tienen que ser ingenieros políticos, no ingenieros nomás. Y para eso hay que saber economía política. ¿Cuál es el objeto de trabajo del estudiante? No es Johnny Chile, que tú ya has intervenido, Johnny. El cerebro, ¿no? El cerebro. Yo les digo siempre, jóvenes, estudien todo lo que puedan. Tan lindo que es estudiar, ¿no? Por ejemplo, un joven que hace pesas, ¿no? También ustedes, ¿qué cuerpo tiene? ¿No? ¿Y qué fuerza tiene? De un puñete nos tumba, ¿no? Que todos los días está levantando, haciendo pesas, ¿no? Lo mismo pasa con el estudiante. El estudiante que estudia todos los días tiene más inteligencia, tiene músculos en las neuronas, ¿no?
Eso transforma al estudiante. Ese es el objeto de trabajo del estudiante. ¿Cuál es el instrumento de trabajo del estudiante? Del sastre, la máquina de coser. Del panadero, el horno. Del carpintero, su sierra, su martillo, su instrumento. Y del estudiante, eso sí que es facilito. ¿Con qué estudia el estudiante? Con los libros, dice. Fundamentalmente con los libros, ¿no? Alfredo Lima. Alfredo Lima es buen estudiante, caramba, muy buen estudiante. Te estoy poniendo participación en aula. Rodrigo, Rodrigo, ¿estás? Rodrigo Jorge. Presente, Ya, muy dice. bien. Te estoy poniendo en participación. Johnny Chile. ¿Por qué estoy, dice? Ya, muy bien, estoy poniendo en participación. Álvaro Macario. Álvaro Macario, ¿estás? Participación. ¿Estás, no ve? Vilca Sánchez. Vilca Presente, Sánchez. dice. Muy bien. Colque Iván. Colque Iván. Presente, Lice. Muy bien, te estoy poniendo en participación. Laura Wilson. Presente, Lice. Muy bien. Perfecto. Tienen su participación en aula. Muy bien, ¿preguntas? ¿Algún comentario? La semana que viene vamos a estudiar capital constante, capital variable. ¿Ya? El estudiante que pueda ver en su celular, porque todo hay en el celular, pero hay que saber buscar. Puede traer un concepto de capital constante, capital variable, nos puede orientar un poquito, introduce el tema, se gana 5 puntos. Y también el estudiante que haga recuerdo que hemos llevado, ¿no? Hoy día, formación del valor, ¿no? El proceso de valorización, ¿no? Cómo solamente hay la ganancia lo produce el trabajo. Eso es, no solamente es ciencia de economía política, sino también es política, también es filosofía, ¿no? Porque si pensamos, las máquinas producen valor, las materias primas, el trabajito es un trabajito que se paga, listo. No es así, ¿no? Trabajo es lo esencial. Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas, nos vamos a descansar. ¿Sí? Fecha del examen, licenciado. Colque, dime, no te he entendido bien. Colque. ¿Cuándo va a ser la fecha del examen, licenciado? Ya, ¿Cuándo he va a dicho ser? en 2 semanas. Segundo parcial, ¿sí? Y segundo parcial, 2. Y la semana que viene me van a preguntar cómo van a hacer la investigación para el segundo parcial, ¿ya? A ver, estamos en 19. El 26 no. Vamos a dar el 2 de noviembre. No, 2 de noviembre es feriado. Feriado. El 9 de noviembre, examen. 9 de noviembre, examen de segundo parcial. Y como siempre, ¿no? Hasta esas fechas tienen que presentar ya el trabajo de investigación. En la próxima semana me van a preguntar cómo voy a hacer el trabajo de investigación. Ustedes tienen metodología de la investigación, me dijeron, ¿no? Si tienen metodología de la investigación, en vano voy a hablar, pero un poco les voy a orientar cómo es lo que yo quiero, ¿ya? Pero en metodología, todo el año estudiando metodología, saben de sobra. ¿O no tienen metodología? Todavía no estamos llevando, Lice. En tercero van a llevar entonces. Entonces lo que aprendan conmigo les va a servir para tercero.
Dice, ah, claro, con razón han chalequeado con el título, ¿no? Bueno, entonces el 9 de noviembre, examen del segundo parcial, ¿ya? Presenten su trabajo, estudien, van a tener buena nota y esa buena nota les va a beneficiar para su currículum. Y voy a hacer todo el esfuerzo para que aprendan mercancía, valor de uso, cómo se forma el valor de las mercancías. Ya hemos visto, ¿no? Con el trabajo. Todo es trabajo, todo es trabajo. Sin trabajo no hay nada. Y ahora estamos estudiando la valorización de valor. ¿Cómo ese trabajo, valiendo 200, produce 400? Esos 200 adicionales es la valorización del valor, la ganancia del patrón. Y la próxima semana, me he olvidado, ¿cómo puede crecer esa valorización? ¿Ya? ¿O cómo puede reducirse? La próxima semana. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos la semana que viene. Chao. ¿Por qué se han enojado conmigo? A ver. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Ulises. Hasta luego, Ulises. Hasta luego, Neil. Hasta luego, Chao, chao. Ulises. Chao, chao, Alfredo. Hasta luego.